Seguimos en Radar hablando de temas de justicia y analizamos mucho lo que pasó con el ex magistrado Alejandro Moncada Luna, que hoy se encuentra en el Renacer, pero lo cierto es que hay otras 51 denuncias y querellas penales en la Comisión de Credenciales. Y pareciera, diputada Ana Matilde, que también hay lentitud en estos procesos. Sí, uno también, desde la Comisión de Credenciales. Sí, yo también siento, esto es prácticamente un patrimonio muy exclusivo de quien preside cada comisión, porque el orden del día de las comisiones o los temas que se van a poner para que cuando se reúnen los 9 miembros o los 15, como es el caso de presupuesto, los 9 miembros de una comisión permanente de la Asamblea, en este caso la de credenciales, depende de la convocatoria primero que haga, porque fije el fecha y día, paute la reunión el presidente de la comisión. Que es Luis Barría, el panameñista Luis Barría. Tratamos de invitarlo, pero está de viaje. Después que lo ponga en el orden del día. Y todo va a depender, yo traté de averiguar, mandé a un funcionario de mi despacho a preguntarle a la licenciada que es la asistente de él, y todo es un poco de hermetismo de que tenía que pedirlo eso por escrito. Entonces me puse a pensar, si a mí como diputada me piden que por escrito solicite qué es la auditoría que estamos haciendo, cómo vamos cuál es la cronología o la cantidad de expedientes, nada más para traer una cifra cierta aquí, y me contestan eso, ¿cómo serán los ciudadanos? O sea, ¿cómo no han entendido que todo eso es documento público? Eso es perfectamente verificable por cualquiera. Usted como ciudadano llega a la Asamblea y dice, ¿cuántas denuncias hay aquí? ¿De qué fecha es la más antigua y cuál es la más reciente? Que es lo único que yo quería saber, a efectos de poder traer aquí la información y decir que yo creo que eso es algo que se debe hacer cronológicamente y sin parar. Cada vez que la comisión se reúne, y si tuviera que convocarse a propósito de eso nada más, también debe hacerse. Porque yo creo, ahí se heredaron muchos expedientes que yo no sé por qué estaban allí engavetados. O sea, alguien tendría que rendir cuentas sobre eso. Todos esos ciudadanos que creyeron en la Asamblea, en la Comisión de Credenciales pasada, que llegaron y presentaron su querella, merecen una respuesta. Alguien le tiene que decir, está mal presentada, no cumple con los requisitos, o si se le va a dar curso. Pues tiene que actuarse y tiene que contestársele. Entonces, bueno, vamos a tratar de invitar al presidente de la Comisión de Credenciales, Luis Barría, aquí, porque además de presidir la comisión y de tener las responsabilidades que usted describe, es el único miembro de la comisión que tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Y digo esto, señor exmagistrado, claro, porque es un conflicto de interés o puede tener algo que ver con esta lentitud de la que usted describe. Pero muchas veces se menciona que este sistema en el que son los diputados los que juzgan a los magistrados y los magistrados los que juzgan a los diputados, un sistema perverso donde se logra la impunidad para ambos lados. Su visión. Bueno, yo tengo una perspectiva, es decir, yo permanecí ejerciendo la judicatura en la Corte Suprema de Justicia durante 10 años y ocupé incluso la presidencia de la Corte, y realmente en mi experiencia jamás participé de ningún entendimiento o conversación siquiera en ese sentido de que alguien quería recibir un toma y daca en esto de los temas de las investigaciones o de los juzgamientos. Es un tema ciertamente complejo, y de diseño, del mismo diseño del sistema. Si hacemos mirada, casualmente, en nuestro vecino país, en Colombia, existe toda una polémica importante que se ha trabado justamente por la crisis de la presidencia de la Corte Constitucional, y se ha planteado un tema que particularmente yo también había pensado que lo debemos abordar en su oportunidad, y es que yo creo que la experiencia Moncada deja una lección atesorada. Es decir, si bien el diseño constitucional le asigna a la Asamblea funciones jurisdiccionales de ciertas investiduras, lo cierto es que el diseño funcional de la Asamblea no es para ejercer con la majestad y con la imparcialidad que requiere la función jurisdiccional. Porque es un órgano meramente político, eminentemente político. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo, porque realmente al final lo que uno podría entender, el juzgamiento del presidente de la República, bueno, es lógico que pueda continuar en cabeza de la Asamblea, pero ya cuando hay que aplicar disposiciones legales, el Código Penal, interpretar, y justamente, y sabemos, esto es una realidad, de que parte de los grandes apremios
y inquietudes que existían en el juzgamiento o en la investigación a Moncada era justamente que no se contaba con la certeza de que iba a haber un tratamiento a nivel del Pleno lo más equilibrado posible y cónsono con la importancia de la causa. Yo creo que eso hace que en algún momento el país sí tenga que entrar a una revisión profunda de este sistema, porque desafortunadamente la experiencia indica que no está dando los resultados. Es decir, y hacía mención del tema de Colombia, porque la propuesta que se está lanzando, que tiene como toda propuesta favorecedores y detractores, es la creación de una instancia distinta a la Comisión de Acusaciones del Congreso, que coloquialmente en Colombia dice la Comisión de Absoluciones, porque en su historia ha sido una instancia de archivar los expedientes. Nunca hay prueba, no encuentran nada, pero es que también la realidad es que se requiere una instancia. Entonces se ha propuesto el tema de el Tribunal de los Aforados, precisamente para que pueda examinarse la responsabilidad, no solo penal, sino también ética, porque yo ahí quiero hacer una mención. Exigir, por lo menos en los nombramientos de la judicatura, que todo tiene que resolverse con juzgamientos de carácter penal, es sumamente complejo. Y yo creo que hay que buscar un mecanismo de carácter de ética pública en el que de manera sumaria se pueda entrar a conocer si efectivamente esa persona, a mí se me ocurre que puede ser un proceso para el retiro de la confianza pública. En Colombia hablan de indignidad política, es decir, porque eso puede establecer otros estándares de apreciación de los hechos. O sea, si lo llevamos a un tema estrictamente penal, hay una situación allí donde la actividad penal está gobernada por una serie de principios y garantías y tal, y no es que se van a desconocer en un juzgamiento de carácter de ética pública, pero tiene que enfrentarse la realidad de que, y vuelvo, insisto, en la complejidad del tema, no es fácil resolver este problema, porque lo ideal podría ser quizás que la propia corporación, en el interior de su seno, pudiera generar procesos de autorregulación respecto de las inconductas de sus miembros. Pero lamentablemente es una cuestión que viene heredada. Y que es muy poco probable, que usted lo sabe porque usted fue magistrado presidente y usted denunció públicamente que se vendían fallos. Usted empezó a destapar esa olla de grillos que ya venía destapada. Desafortunadamente, un cuerpo para que expulse lo que le hace daño tiene que ser un pero cuerpo saliéndonos sano. un poco de esa yo creo que hacia allá tenemos que mirar también, ¿no? Saliéndonos un poco de esa visión jurídica, doctor Ritter, la percepción de nuevo de la opinión pública es que una vez ya juzgado, condenado Alejandro Moncada Luna, estos 51 otros, estas 51 denuncias se van a quedar en nada, porque es un excelente chivo expiatorio. Chivo expiatorio no, porque definitivamente es culpable, pero que los demás van a dormir el sueño eterno. ¿Su visión de eso? Bueno, esa percepción no solamente es real, sino que es que en la práctica así es como está destinado a suceder. En otras palabras, ahora mismo hay 51 demandas, querellas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que todos tienen, creo que no hay ninguno que no tenga. El que más tiene es el actual presidente, 12, José Alvarado. Pero todos tienen, o sea, todos están en la... Entonces, si uno se piensa nada más y pensemos cómo fue el juicio del exmagistrado Moncada, si la Corte Suprema, si la Asamblea se abocara al juzgamiento o a atender todas esas demandas, yo creo que se van a pasar los 5 años, tras de que legislan poco. Perdón, diputada, pero o sea, no era con usted, pero sí, tras de que legislan poco, entonces, si se van a concentrar en juzgar o atender estas demandas, creo que no va a proceder. Igual hubiera sucedido a la inversa. ¿Qué hubiera pasado si la Corte acoge los 34 diputados? Se hubiera pasado, tras de que fallan poco,
hubieran tenido que abocarse a resolver y son menos. durante tal vez todo el tiempo. una etapa intermedia que tendríamos que empezar a depurar, que de esas 54 tiene que haber algunas que se pueden declinar porque o dejaron de ser magistrados de la Corte o son personas que ya no competen o también no reúnen los requisitos realmente para un proceso penal, y todo eso hay que irlo depurando. Bueno, eso es lo que se le ha pedido al diputado Barría. Entiendo que él tiene asignado un personal que él ahí en la comisión, que como un personal técnico que lo tiene en ese trabajo, a efectos de que nos llegue a los comisionados pronto lo que nosotros tenemos que decidir. Pero de todas maneras, el proceso es demasiado complejo, porque solamente tenemos dos instituciones que recíprocamente se investigan. En Colombia es mucho más complejo porque hay varias. No se investiga. Hay una Corte Constitucional y hay un Consejo de la Judicatura y hay más instituciones. Aquí es solamente Asamblea versus Corte Suprema de Justicia. Se investigan recíprocamente y eso es lo que ha hecho. Mira, al margen de los méritos que hay en estas acusaciones, y creo que los hay y muchos, especialmente con los diputados, que eso es un escándalo, pero donde están también todos los diputados que fueron reelectos. Todos, sin excepción. Porque el escándalo del PAN los va a terminar alcanzando a todos los diputados reelectos, y a muchos que no fueron reelegidos también les toca, pero eso ya no será competencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces, ¿cómo le vamos a poner fin a esto? Yo mucho sospecho, y de verdad, y lo digo con pesar, que esto va a terminar en impunidad, porque no veo posibilidades físicas para que esto ocurra, y creo que al final una solución va a tener que venir por el lado de hacer públicos todos estos expedientes, y que sea la ciudadanía la que al menos pueda darle una sanción moral, porque jurídicamente, digámoslo la verdad, no va a haber capacidad ni para que la Corte juzgue a todos los diputados, ni para que los diputados juzguen a todas a la Corte Suprema. Y en efecto que el sistema está a prueba, porque tal como yo lo he venido diciendo, la experiencia demostró que no es un tribunal natural para la Administración de Justicia y mucho menos para la investigación. Una investigación de delitos complejos amerita técnicas de investigación. Claro. Necesita técnicas de interrogatorio, necesita personal, necesita infraestructura, necesita logística. O sea, no se puede estar inventando sistemas. En el 2004 se los advertí, no les dio la gana. Ellos querían sacar eso a la Procuraduría. Yo les decía, bueno, ¿qué les parece? Permitan que la Procuraduría lleve las investigaciones y una vez que la tiene armada, cierra su paquete y lo entrega a quien tiene que juzgar. Y usted juzgue con sus manos limpias, sin haber viciado el proceso de investigación. No les dio la gana. Y en el caso de la Corte ya sabemos que no va a investigar a los diputados. Carlos Gasnel. Sí, el escenario está bastante borroso, ¿no? Lamentablemente. Todos apostamos a que haya una reforma a la Constitución que cambie ese mecanismo de investigación por parte de los diputados a la Corte y de la Corte a los diputados. Queremos una constituyente, no queremos más reforma. Bueno, la constituyente que en enero debe partir el proceso, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, eso está... Ya yo no lo veo tan posible. En enero del próximo año a ver, ¿cómo va a partir? Dejemos ese tema para el próximo bloque. No era en julio de este año, se corrió. Dejemos ese tema para el próximo bloque, porque fue una de las principales promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela, y lo que ha dicho últimamente es que se dará una constituyente si hay las condiciones políticas adecuadas. Seguimos hablando de esto y otros temas en Radar.